y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Ya son las 6 de la mañana en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Iniciamos en torno al dinero. A usted que nos está viendo a través de México Travel Channel, canal 78, o bien canal 76, Vive TV en la plataforma de Easy, muchas gracias. Buenos días. Quienes nos saludan a través de nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook, en nuestra página de internet en torno al dinero.com.mx. Gracias, muchas gracias a quienes nos saludan a través del WhatsApp, incluso desde muy temprano. Muchísimas gracias porque forman o formamos una comunidad muy sana, muy atractiva, muy propositiva, con buena actitud para enfrentar los días. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, Pero, ¿cómo estás? Buenos días, Lalo, buenos días, comunidad. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, como repetimos, con toda la actitud y con mucha información que tenemos hoy para ustedes. Muchas gracias, gracias, gracias. Por lo pronto, ¿quiénes cumplen santo hoy? Hoy es día muy especial y hay muchas personas a las que hay que felicitar en el gobierno federal y fuera del gobierno federal, por supuesto, también hay Sí, hartas personas, sí. hoy el santoral es Corpus Christi, que es la celebración que tiene lugar los 60 días después del Domingo de Resurrección. Y aquí en México es el Día de las Mulas o de los Exactamente. Manueles. Entonces, bueno, no, de estas 2 horas de programa no serían suficientes No para alcanzarían saludar y a todas las felicitar. mulas que hay en el país, por supuesto. Exactamente. Algunas de las Entonces, cuales nos gobiernan, sí, por supuesto, sí, sí, sí. entonces a Digo, quien le quede, en distintos, hay que decirlo, en distintos niveles, ¿eh? No, no vayan a pensar que estoy tirando mala onda al señor presidente, no, simplemente digo en general, y va con mucho cariño a las mulas que hay en el país, pero es, bueno, Corpus, exactamente, yo de manera personal, pues bueno, a quien le quede, muchas felicidades a las mulas de mi vida. a quien le acomode, a Exactamente. quien le acomode en mi vida, muchas felicidades, un abrazo muy especial. Bien, muy bien, gracias. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José. Tú tienes un asunto que interesante. Más adelante le vamos a compartir una fotografía que a mí me llamó poderosamente la atención y Juan, que le sabe la fotografía, decía que es posible que se trate de una composición y no sabe qué foto, ¿eh? No sabe usted qué foto, qué maravillosa fotografía. La vamos a compartir un poco más adelante, gracias. Y vamos a hablar de las estrellas, algunas de las cuales se nos han colado aquí, ¿eh? No, Sí, son las Bien. estrellas del cielo, ¿no? De las que se va a hablar o no. Sí, de las estrellas del cielo Ah, y de las ah, de la tierra también, sí, hay ok. algunas que también se bajaron y por aquí se bajaron algunas también, sí, en este programa, claro, por supuesto. Claro, gracias, gracias. Entonces, sí, a los manuales, muchachos, por favor, a los manuales, a las mulas en este país, siéntate, siéntate, siéntate dentro del recuadro. Al revés, al revés, al revés, pareces nueva. Al revés, Y hasta el ahora, otro lado. ahí ¿Qué no sí estás estoy, viendo? ahí Nada estoy, más ahí estoy, que- ya entré, Bueno. ya. Bueno, Bueno, con que no entre la felicitación felicidades, del corpus, felicidades a todos, gracias, gracias. A ver, muchachos, por favor, a la una, a las dos y a las tres. Bien, muchas gracias, gracias, gracias. Bueno, efemérides. efemérides. Hoy, 8 de junio de 1949, se publica la novela 1984 de George Orwell, que es, bueno, una de mis novelas preferidas y donde sale la idea de el gran ojo, ¿no? O del Big Brother. En el año de 1953, la Corte Suprema de Estados Unidos
obliga a los restaurantes de Washington, D.C. a atender a clientes afroamericanos. Y también hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos. En 1992 fue la primera vez que se celebra el Día Mundial, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. La ONU eligió este día porque el 8 representó un número redundante durante el análisis de los documentos previos. Entonces, felicidades a los océanos, a los pececitos, a las ballenas, a los tiburones y Bien, a todos estos ecosistemas. bien, muchas gracias, gracias. Y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día jueves. OCDE eleva previsión de crecimiento económico para México en 2023 de 1.8 a 2.6%. Analistas anticipan que Banco de México reducirá su tasa de referencia en 25 puntos base a finales de año para situarse en 11%. Con un intercambio comercial por 259.500 millones de dólares, México cierra primer cuatrimestre como principal socio comercial de Estados Unidos, según datos oficiales de ese país. México puede ser el principal aliado de Estados Unidos en el reforzamiento de las cadenas productivas, plantea la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Operaciones por SPEI logran en mayo su máximo histórico para un solo mes, reporta la Conducef. En 10 años, los viajes y el turismo podrían representar casi 16.5% del PIB de México, considera el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Guadalajara será sede de los Gay Games, que por primera vez se realizan en América Latina. México se estanca en su camino hacia un Estado de Derecho robusto, revela World Justice Project. El presidente López Obrador señala que si el Consejo de Morena lo aprueba, todas las corcholatas deberán renunciar a sus cargos. La secretaria del Tesoro Janet Yellen afirma que el sector bancario de Estados Unidos podría consolidarse ante presiones sobre ganancias. Diario británico The Telegraph a la venta por deuda millonaria. Bien, muchas gracias, gracias. Y bueno, vamos a los encabezados de los días. Bueno, le voy a decir rápidamente cuál es el menú de hoy. Sergio Sánchez, que es una estrella más en el firmamento, hablará esta mañana sobre qué es un contrato y qué implicaciones jurídicas y fiscales tiene un contrato. Interesante ponernos al día de esos temas. Víctor Ortiz Niño habrá de analizar los temas más importantes en materia económica a lo largo de esta emisión. Después estará Mauricio Jalife Dájer hablando de que los momentos políticos en el país son momentos que traen a colación asuntos de marcas y derechos de autor. Después tendremos a la doctora Rosario Avilés hablando de este proceso que se ha dado una comunicación estrecha entre las autoridades del transporte estadounidense y autoridades mexicanas del gobierno federal con el propósito de tratar de llegar a la recategorización en la categoría 1, perdón por la repetición, la recategorización en materia de evasión comercial al espacio número 1, a la categoría 1 de la 2 en la que nos encontramos actualmente. Después tendremos una mesa con Arturo Huerta y Pablo Álvarez y Casa hablando específicamente de si México va a crecer y cómo va a crecer en el 2023, ahora que nos están elevando las perspectivas de crecimiento económico, pues resulta que nuestro muy querido Arturo Huerta dice que México no va a crecer. Entonces vamos a hacer una mesa para ver si va a crecer o no va a crecer el país. Por lo pronto, vamos a los encabezados de los diarios de circulación nacional. Leti, buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 8 de junio de 2023. Reforma. Se acomoda PBM, va con Sheinbaum. Recibe a jefa de gobierno de Ciudad de México en horario laboral. Arma mitin de campaña y le ofrece 95% del Partido Verde. El Universal. Captan a agentes del Instituto Nacional de Migración extorsionando. Los dan de baja. Habían bajado a migrantes de un autobús para una verificación en la carretera Guadalajara-Tepic. La grabación
describe un grave deterioro en el respeto a los derechos humanos, señala ex titular del instituto. Excelsior. Morena pedirá renuncias a las corcholatas. Alfonso Durazo. Deben ser inmediatas. El domingo se aprobará que los aspirantes a la candidatura de 2024 se separen de sus cargos para dedicarse de lleno al proselitismo, adelantó el presidente del Consejo Morenista. Milenio. Por voto Estado de México, corcholatas dudan de 5 encuestadoras. Vetarán a Encol Parametría, Botia, Mendoza y Covarrubias en el Consejo Nacional por fallas de hasta 20 puntos a favor de Delfina. Actué con legalidad, dice Del Mazo. La jornada. Renuncia inmediata de los aspirantes, postura en Morena. Andrés Manuel López Obrador. El método de elección por encuesta probó su eficacia. El Financiero. Pide OCDE reformas para sacar ventaja de nearshoring. Retos. Ve necesario el organismo hacer 3 ajustes clave para atraer relocalización. El Economista. Gasto en desarrollo social comienza a contraerse en el primer cuatrimestre. Educación y salud, rubros con reducción en su ejercicio. El Heraldo de México. Corcholatas inician su separación de cargos de Morena. Monreal, Velasco y Noroña se sumaron a Ebrard. Piden licencias. Andrés Manuel López Obrador avala las renuncias de aspirantes la próxima semana. El Sol de México. Piden a corcholatas Estado de Derecho. American Chamber presenta Agenda 2024-2030. La agrupación de empresas de Estados Unidos hablará de sus preocupaciones con los aspirantes. Reporte Índigo. La soledad de las taquilleras. Las trabajadoras que se encuentran detrás de las ventanillas del metro enfrentan su jornada laboral en completa soledad. La Razón de México. Se apunta a Velasco, pero líderes del Verde se decantan por Sheinbaum. Definiciones por candidatura de Morena. Y hasta aquí los encabezados de este jueves, Lalo. Muchas gracias, Leti. Bueno, no nos alcanza el tiempo todavía ya para ir a la sección del clima, pero le podemos mostrar la fotografía, Ernesto, si la tienes por ahí, la fotografía del Popocatépetl, y ahora sí que la galaxia, bueno, el entorno, el cielo, en una noche, es una fotografía, pero para que no digan que nos estamos fusilando, voy también a dar lectura a el contenido doy el crédito correspondiente y tú nos explicas lo de la foto, Juan. A ver, esta es una fotografía nocturna de larga exposición, la Vía Láctea y el volcán Popocatépetl desde la arista del monte de Venus, Iztaccíhuatl. Se utilizó un tripié Nikon D750 Nikkor 24. Ese debe ser el lente, ¿no? Nikkor 24-120 milímetros en f4 30 segundos, 4 o 4 minutos 30 segundos, f4 ISO 3200 y el autor es Emilio Sotres, Y tú me decías que era posible que esa foto no fuera sino un montaje de 2 fotografías del autor, que también se vale, me dices, y explicamos un asunto que me parece muy interesante, que ojalá puedas explicar al público. Sí, mira, la foto de estrellas es muy, muy difícil, te voy a decir por qué. Para poder obtener una foto de las estrellas tienen muy poca luminosidad y tienes que hacer largas exposiciones. ¿Qué es esto de largas exposiciones? Para que no lo entiendas, es abrir el obturador del lente de la cámara por periodos largos para que entre más luz, porque hay poca luz. Entonces, si lo abres por exposiciones muy largas, la Tierra gira, obviamente, y las estrellas parece que se están moviendo o realmente se mueven para nosotros. Entonces, para poder tomar una foto de larga exposición necesitas un tripié especial que se llama tripié ecuatorial. Este tripié es motorizado. Lo que hace es que gira al mismo tiempo que las estrellas y entonces te permite tener largas exposiciones y poder fotografiar las estrellas. En este caso, si utilizas un lente, un tripié ecuatorial,
puedes fotografiar las estrellas, más no así el Popocatépetl, porque el Popocatépetl te Saldría barrido. saldría barrido por el movimiento de que te produce este tipo de tripié. Entonces yo creo que es una fotografía primero por un lado del Popo y por el otro lado de las estrellas, porque inclusive se ve hasta como la galaxia. Sí, está Y padrísima la foto. que se pueden tomar esas fotos con una foto, una buena cámara y este tipo de tripié que te digo ecuatorial. Entonces, para mí, creo que es un montaje de dos fotografías, deben ser del mismo autor y además se vale, o sea, tú puedes hacer composiciones con tres, cuatro fotografías, inclusive cambiarle la tonalidad, el color, ya hay programas para Conceptual, hacerlos como una y, creación artística. y lograr una foto tan bonita como esta. La verdad es una foto muy, muy bonita. Muy bonita, preciosa, y por eso se la presentamos a usted. Pero bueno, vamos, gracias Juan, al rato vamos, ponte listo porque ya vas al clima. Hacemos una pausa, nada más le digo rápidamente, ya me moví. E íbamos a decirle rápidamente que tenemos ya el dato de la inflación, así con mucho gusto se lo damos a usted a ver de inmediato a la 1, a las 2 y a las 3 le digo a usted que en mayo del 2023 el índice nacional de precios al consumidor registró una disminución de 0.22% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubica en 5.84%, 5.84%. En el mismo mes del 22, la inflación fue de 0.18 y anual de 7.65 y estamos abajo de la inflación del año pasado. Va bien, va cayendo hoy, entre otras cosas, porque algunas materias primas fundamentales, algunos alimentos, algunos granos específicamente, han bajado su precio de manera global. Entonces, el precio de maíz, de trigo, de soya, de sorgo, han ido bajando de manera importante a nivel mundial y esto, por supuesto, alivia las presiones inflacionarias o atenúa las reformas inflacionarias, de las presiones inflacionarias, tanto en México como en otros países del mundo. Pero bueno, de ese asunto hablaremos más adelante. Por lo pronto, hacemos una pausa y regresamos. Estamos en torno al dinero. En la pausa comercial vamos a dar lectura a la columna de Carlos Loret de Mola hablando de las corcholatas. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En Historias de Reportero, Carlos Loret de Mola escribe: corcholatas para que no veamos el baño de sangre. La opinión pública está distraída con la danza de las corcholatas. López Obrador sale feliz y cantando en su mañanera. Los priistas se pelean entre ellos porque les ganaron Morena y Delfina. Los panistas acompañan el luto de la derrota. La oposición busca método de selección de la candidatura presidencial. Morena ya lo tiene. Renuncia Ebrard. Renunciarán los otros. La conversación es la sucesión presidencial y mientras tanto tuvimos el segundo fin de semana más violento del año, 249 asesinatos. En Chenaló, Chiapas, 3.500 personas dejaron sus casas por la violencia. Asesinaron a 7 indígenas desplazados, incluida una niña de 3 años. En Jalisco, se confirmó que los restos encontrados en 52 bolsas en un barranco de Zapopan pertenecen a los 8 empleados de un call center que desaparecieron a finales de mayo. En Chihuahua, le dispararon más de 700 veces a una iglesia ¿Qué pasó? a una iglesia en Huachochi y dejaron en la calle un cuerpo decapitado. En la carretera Jiménez Parral hubo un enfrentamiento con al menos 5 personas muertas en 3 municipios diferentes, la última en martes. Esto es junio y apenas lleva 7 días. Ya veníamos de un mayo violento. El último fin de semana de ese mes fueron 243 asesinatos. Mataron al subdirector de la aduana. Los cuerpos de 5 hombres con huellas de tortura cerca de un panteón. En Celaya, 3 ataques simultáneos que dejaron 3 personas muertas y una herida. En Morelia, Michoacán, 2 hombres fueron asesinados mientras caminaban en la calle.
y así podría seguir y seguir. Todos los episodios de violencia que le relato son posteriores a que supiéramos que oficialmente este sexenio ya se volvió el de más asesinatos en la historia. Y el gobierno ocupado en la sucesión. El presidente es el líder de su partido, es el gran elector ahí. Establece detalladamente cómo quiere el proceso interno de Morena. Deja claro que él manda, solo él. Falta un año para la elección presidencial, a él le queda año y medio de gobierno, pero quiere a la gente hablando de las campañas, quiere al pueblo distraído. Hasta aquí parte de lo que escribe Carlos Loret de Mola. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Con la presencia del alcalde Roberto Cabrera Valencia, se anunció el amplio cartel de eventos y actividades artísticas que constituirán el eje de la Feria San Juan del Río 2023 en el estado de Querétaro. La celebración, que abarca del 15 de junio al 2 de julio, coincide con la conmemoración del 492 aniversario de la fundación de San Juan del Río. Cabrera Valencia subrayó que este año se priorizará la exposición ganadera, la cual exhibirá razas de alta calidad provenientes de la mayor parte del país, ofreciendo una valiosa oportunidad de mejora genética para los ganaderos y productores de la región. Asimismo, anunció que el costo de entrada será de 75 pesos desde las 14 hasta las 17 horas y de 100 pesos a partir de las 5 de la tarde. Bien, clima. ¿Cómo pinta el clima en la jornada de este día jueves, capitán? Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio nuevamente. Fíjate que el humo sigue siendo un gran problema para los Estados Unidos. No sé si llegaste a ver algunas fotos que No, de Nueva circulan por York, ahí de Nueva impresionante, York. videos. Ajá. Sí. Sí, fotos y videos del humo en Nueva York. Es impresionante, parece, no sé. Parece Marte. Sí, exactamente, no se alcanza a ver los edificios, no se alcanzan a ver Voy a muchas sacar una cosas. fotografía mientras que tú nos das el dato del clima para ver si la podemos presentar al público. Es impresionante lo que está sucediendo en el En mundo. Nueva Pero bueno, York, inclusive el humo llegó hasta Washington. sí, no, Entonces horrible. sigue siendo un problema el humo de los incendios forestales, que continúa trayendo niveles peligrosos de calidad del aire a través del noreste y el Atlántico Medio, incluidas las principales áreas metropolitanas a lo largo del corredor de la Interestatal 95. Por otra parte, las fuertes lluvias y tormentas eléctricas locales, aisladas y severas, pueden desarrollarse a través de las montañas rocosas del norte y las llanuras altas. Vamos a las temperaturas. Empezaremos por la ciudad de Chicago, si no mal recuerdo, con 14 la mínima, máxima 23. En Houston, mínima 23, máxima 33. En Los Ángeles, mínima 16, máxima 21. En Nueva York, mínima 15, máxima 23. San Antonio oscilará entre los 21 y 32 grados. Y en San Diego, entre los 16 y los 20 grados. Ahora vamos a la República Mexicana. Canales de baja presión se extenderán sobre el norte, centro y sureste del país. Interaccionarán con la entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Esto originará chubascos y lluvias y chubascos. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes con posibles tolvaneras en el noreste y norte de la República Mexicana. De acuerdo con un comunicado de la organización dependiente de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA, una circulación anticiclona en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, pronosticándose temperaturas superiores a 40 grados centígrados. En las temperaturas, en Aguascalientes mínima 16, máxima 34, Guadalajara mínima 15, máxima 35, Monterrey oscilará entre 21 y 33 grados, en Querétaro entre 15 y 32 grados, San Luis Potosí entre 16 y 32 grados. Para la Ciudad de México se prevé hoy 8 de junio
un cielo parcialmente nublado por la mañana con aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Esto para la Ciudad de México y también para el Estado de México. En estos momentos tenemos en la Ciudad de México 14 grados, que es la mínima prevista para este día. Tendremos una máxima de 29 grados y el amanecer se dio a las 5:57 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Gracias, y recuerda usted, mira qué bonito circulito de ese niño que nos recuerda que al mal tiempo, buena cara. Gracias, Ernesto. Y le damos dos fotografías de lo que está sucediendo en Nueva York. Estas fotografías son de hace una hora, para que vea cómo está el clima y el medio ambiente en Nueva York, que se dice que en este momento es la peor calidad de aire en el mundo, está en Nueva York. Vea usted estas fotografías, impresionantes, estas fotografías, mire usted. Nos puedes colocar, Ernesto, te lo agradecería. Mire usted esa fotografía. Esa es Nueva York, en Si es estos el Empire momentos. State, ¿no? Si no ¿Sí? si veo bien, es No el Empire sé, pues State. apenas si se puede ver. No, y la otra está más impresionante, ¿eh? Mira más, ¿a poco no parece Marte? Ay, Mire, no, no se ve nada. no, pues sí, sí se Sí se distingue así, alcanza a distinguir al fondo algo, pero apenas. sí. Miren ustedes nada más, así están en Nueva York, por Y los esto incendios a causa, forestales en ajá, Canadá, a ajá, causa de los incendios forestales. ahí Muchas está. gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues ahí están los climas y ahora vamos con los encabezados de los diarios en materia de economía y finanzas, negocios y turismo, Leti. Estos son los titulares de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 8 de junio. Negocios del periódico Reforma. Se caen en abril exportaciones. Impacta deterioro de la actividad económica de Estados Unidos. Terminan 25 meses de crecimiento. Bajan importaciones 9.4% en cuarto mes. Cartera del Universal. Superpeso tiene inicio de año de lujo y gana 10.8%. En 2023, la moneda se ha apreciado 2.11 pesos y está en su mejor nivel de 7 años. Hacia adelante, podrían afectar las próximas decisiones de la Fed sobre su tasa de interés. Dinero de Excelsior. México destaca en crecimiento. Proyecciones 2023 de la OCDE. Al afirmar que la economía ha mostrado resiliencia en un entorno de alta inflación, el organismo internacional elevó su previsión del PIB de 1.8 a 2.6%. Negocios de milenio. Dan 6 años a México para aprovechar nearshoring. Consejo de Empresas Globales lanza 7 puntos para que IP y gobierno generen 4 millones de plazas y 50,000 millones de dólares. American Chamber planteará agenda rumbo a 2024. Economía del diario La Jornada. Sigue en aumento carga fiscal de las pensiones. Son 17.3% del gasto. Concentran una quinta parte de los ingresos presupuestarios. En 4 meses absorbieron 419,088.6 millones de pesos, señala Hacienda. Economía, mercados e indicadores del financiero. Sugiere OCDE reformas para aprovechar el nearshoring. El organismo enlistó 3 modificaciones que México debe llevar a cabo para captar la relocalización de inversiones. Empresas y negocios del economista. American Chamber. México puede ser el principal aliado de Estados Unidos en cadenas de valor. Cámara presenta hoja de ruta 2024-2030. Mercados del Heraldo de México. El peso imparable. Economía sólida. La moneda nacional acumuló 5 jornadas de apreciación. Finanzas del Sol de México. Piden a corcholatas Estado de Derecho. Entregarán propuestas. El presidente de la American Chamber, Daniel Baima, indicó que sin este elemento será difícil atraer inversiones. Negocios de la Razón de México. México baja al segundo sitio como socio comercial de Estados Unidos durante abril. Es desplazado por Canadá. Y hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este jueves. Lalo. Muchas gracias. Les damos con más detalles la inflación correspondiente al mes de mayo del 2023 que acaba de informar el INEGI. Ahí están
Los datos de la inflación nacional de precios al consumidor, índice nacional de precios al consumidor. En mayo del 2023, el índice nacional de precios al consumidor registró una disminución de 0.22% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubica en 5.84%. Ahí están las gráficas. La primera gráfica es de el índice nacional de precios al consumidor. Ahí está el dato. 5.84% la inflación general anual. En el mismo mes del 2022, la inflación mensual fue de 0.18 y anual de 7.65. El índice de precios subyacente, en donde se descuentan o se retiran los precios de productos volátiles, tuvo un aumento de 0.32 mensual y 7.39% anual. Sigue arriba la inflación subyacente. El índice de precios no subyacentes retrocede 1.88% a tasa mensual e incrementó 1.24% a tasa anual. Ahí no hay problema. Al interior del índice subyacente a tasa mensual, los precios de mercancía subieron 0.35% y los de servicios 0.29%. Dentro del índice no subyacente a tasa mensual, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.34% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 3.21%. Se debió principalmente a los ajustes de las tarifas eléctricas por la temporada cálida en 11 ciudades del país. Bueno, vamos ahora a los mercados. Ayer, ¿cómo se comportaron, Vero? Wall Street cierra con resultados mixtos por toma de ganancias. El promedio industrial Dow Jones subió 0.27% hasta 33.665.02 unidades. El índice Standard & Poor's 500 perdió 0.38% y el Nasdaq Composite bajó 1.29% a 13.104.89 unidades. Las bolsas en México caen después de 3 avances consecutivos. El índice de precios y cotizaciones retrocedió 0.26% en las 54.291.44 unidades. El FTSE Viva de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.27% en las 1.124.16 unidades. Los precios del petróleo avanzan ante planes de recortes de producción de Arabia Saudita. El West Texas ganó 1.1% a $72.53. Los futuros del crudo Brent subió 0.9% a $76.95 por barril. Por su parte, la mezcla mexicana de exportación avanzó 1.12% a $66.52 por unidad. El peso acumula avance de 1.86% en su racha positiva más larga desde marzo. La moneda nacional cerró el miércoles en 17.35 pesos por dólar. El euro se cotiza en 18.60 pesos por unidad. Todo esto con información del Banco de México. Le damos rápidamente el dato de la inflación al productor. En mayo del 2023, el índice nacional de precios al productor total, incluyendo el petróleo, disminuyó 0.45% a tasa mensual y aumentó 0.11% a tasa anual. El mismo mes del 2022 creció 0.79% a tasa mensual y 10.47% a tasa anual. Por grupos de actividades económicas a tasa mensual, los precios de las primarias bajaron 0.04%, los de la secundaria 0.87%, los de las actividades terciarias incrementaron 0.30%. El índice de mercancías y servicios de uso intermedio, incluyendo petróleo, retrocedió 0.72% a tasa mensual y 3.14% a tasa anual. En el mes de referencia, el índice de mercancías y servicios finales, incluyendo petróleo, descendió 0.34% a tasa mensual y subió 1.44% a tasa anual. Saludamos a Víctor Ortiz Niño. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias. Recordando la película Cuando el destino nos alcance. Sí, ¿verdad? Las escenas que acabas de presentar corresponden a ese tipo de películas. Impresionante. Así ¿Tú has es. visto, perdóneme usted, no me acuerdo cómo se llama el aparato que está grabando imágenes, videos en Marte? No quiero hacer esfuerzo y quedar mal de todas maneras. ¿Has visto las imágenes que manda la NASA de Marte? Sí, creo que es la Voyager, ¿no? Creo que se llama la Voyager. Sí, gracias. Haga de cuenta, ¿eh? Es más, está peor en Nueva York que en Marte, ¿eh? Nomás le digo así. Pero no perdamos de vista que esto se debe a los incendios que están en Quebec y que están Exactamente. afectando a todos los Estados Unidos. Sí. Y esto es parte del cambio climático
que estamos sufriendo toda la humanidad por no cuidar el CO2, por no manejar energías limpias y, desde luego, en la parte de finanzas, debemos seguir impulsando las finanzas verdes, es decir, el financiamiento para proyectos Claro, viables y ecológicos. de Bueno, menor impacto en el ámbito natural. Bueno, dime de qué nos vas a hablar después de una pausa. obviamente de la inflación. Obviamente de la inflación. Mientras tanto, tienes saludos a los saludos, Vero. Una primera tanda rápida. Sí, aquí tenemos una primera tanda rápida de YouTube. Héctor Velázquez, muy buen día, un fuerte abrazo para todos y mi deseo para que este nuevo día esté lleno de éxito y bendiciones. Igualmente para ti, Héctor, muchas gracias. Alberto Ortega Pascual, saludos al equipo y Radio Escuchas. Alberto Vargas, buenos días y felicidades a los Manueles. Fernando Corray, desde Zapopan, ya mucho calor ahí, 23 grados centígrados. Y bueno, esta es una primera ronda de saludos y en otro segmento ya continuamos. Muchas gracias a todos por sus atenciones, por sintonizarnos y por seguir con nosotros. Muchas gracias, gracias. Gracias a David Nieto, dice, buenos días, gran jueves. Fue compadre de Porfirio Díaz y fue gobernador durante 4 años y se cambió al mando de Benito Juárez. Manuel Benítez, el cordobés torero. A quienes tenemos que festejar. Pero no sé quién fue compadre de Porfirio Díaz y fue gobernador durante 4 años. Pero bueno, Tampoco tengo el dato. después nos mandan las fotografías de la familia Borrón. Regresamos y en la pausa comercial vamos a dar inicio a la columna de Salvador García Soto, que habla del Mazo y Alito, que andan peleaditos los priistas, como es costumbre. Un poquito. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Salvador García Soto escribe, del Mazo y Alito de aliados a enemigos. Reza una máxima de la política que los aliados de hoy serán los verdugos del mañana, lo cual significa que nadie como un antiguo aliado para convertirse en el mejor verdugo de quien en su momento lo apoyó y ayudó. Los ejemplos sobrarían por miles en la política mexicana, pero nos centraremos en uno muy reciente y que tiene que ver con los resultados de la reciente elección en el Estado de México. El principal ejecutor en la plaza pública del gobernador priista Alfredo del Mazo, tras la derrota de su candidata en esos comicios, ha sido precisamente el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas. Alito ordenó desde la noche del domingo una campaña en redes sociales, medios y columnas políticas en contra del mandatario mexiquense, a quien acusó directamente de ser el culpable de la derrota histórica del PRI, en el que se consideraba el último gran bastión del viejo partido. La andanada fue iniciada apenas se confirmaron las tendencias a favor de la morenista Delfina Gómez por parte de la vocera del CEN-priista Paloma Sánchez, quien por instrucciones directas de su jefe subió un mensaje a su cuenta personal de Twitter en donde llamaba a Del Mazo gobernador traicionero y lo acusaba de haber entregado el Estado a Morena y a López Obrador a cambio de una negociación política. ¿Qué embajada habrá negociado Del Mazo?, preguntó la también diputada federal. Las acusaciones se reprodujeron profusamente la noche del domingo en cuentas afines o controladas desde la dirigencia priista. Y el lunes, después de los comicios, el presidente del PRI salió a confirmar la autoría de tal campaña. Hasta aquí parte de lo que escribe Salvador García Soto. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Atrévase a administrar su empresa con Skillforce. Skillforce es una plataforma que cuenta con 9 áreas básicas y 17 específicas. Pague por trabajador administrado una cantidad mensual menor a la que requiere para comprar una cajetilla de cigarros. Todo lo que usted necesita como si tuviera un ejército administrativo a su favor a menos de 70 pesos mensuales. Solo pague por lo que requiere, ni un peso más para ser profesional como toda gran empresa. Skillforce, atrévase a ser grande. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con
Víctor Ortiz Niño. Escuchamos con atención, Víctor. Gracias, muy amable. Como acabas de dar a conocer, la inflación en el quinto mes del año llegó a 5.84% al consumidor, misma que es por abajo del 7.91 con el que empezó el mes de enero. En el caso del productor, se nota más esta baja. Fue del 0.11 contra el 4.82 con que inició. Pareciera ser datos muy buenos, de hecho lo son. Sin embargo, no perdamos de vista un aspecto básico. Los alimentos, según el índice de la FAO, durante el mes de mayo cayeron el 21% a nivel mundial. El caso del petróleo cayó el 1%, el precio del petróleo cayó el 1%. Como vemos, la tendencia, que ya lo señalaste, es a nivel mundial. Pero en México, recordemos que del 1 de mayo al 31 de octubre entra el subsidio de la CFE debido a la temporada de calor. Y esto nos afecta en los resultados que estamos obteniendo, ya que si vemos las mayores caídas, tenemos que la electricidad cayó el 21% en este mes, seguido del limón con el 23% y lo que es el tomate verde con el 7.3%. Como vemos, una parte importante se debe a los energéticos, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico. Oye, ¿y con esto entonces la inflación va a seguir bajando al mismo ritmo? No. Se estima que para cerrar aproximadamente el 2023 vamos a tener niveles cercanos al 5%. Es decir, ya una baja más paulatina, como se ha comentado en otras sesiones, la inflación va bajando paulatinamente. Y esto básicamente porque la inflación subyacente del consumidor se ha estado deteniendo sobre niveles del 7.8% y esto nos va a dar problemas a mediano plazo. No así la subyacente, que como ya señalaste, bajó a niveles del 1.24 contra el 6.38 del mes de enero. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, no perdamos de vista que la inflación al productor disminuyó de forma importante y que ha estado cayendo dentro de la inflación al productor. Bueno, el sector primario aumentó el 5.95% y el terciario el 4.88%, es decir, la parte de alimentos se mantiene todavía con precios elevados, la parte de servicios, precios elevados, mientras que la parte del sector secundario, o sea, el de transformación, ya cayó un menos 2.69%. Esta mezcla nos está dando la inflación al productor y lo que nos muestra es que justamente alimentos y servicios son los que se mantienen todavía fuertes con su alza. ¿Y esto cómo se ha estado reflejando? Justamente en las alzas. Las tarifas por servicios de aviación andan sobre niveles del 4%, 4.78% para ser exactos, el del transporte aéreo. Pues, ¿sí? Todo se mantiene arriba. Las otras alzas importantes que se dieron en ese mes fue la papa con el 11.76%, naranja con el 9.32% y azúcar con el 4.23%. Se repite el mismo patrón. Lo que son alimentos y lo que son servicios se mantienen arriba. Y eso entonces nos da las expectativas que ya comenté, que vamos a cerrar el año sobre niveles del 5%. Y esto ratifica el escenario que ya se ha estado comentando desde hace tiempo, de que las tasas de interés se van a meter sobre estos niveles, tal como lo dijo Victoria Ceja, tal como lo dijeron los subgobernadores del Banco de México, y se espera que hasta el mes de noviembre, en su reunión del mes de noviembre, pudiera presentarse una baja de 25 puntos base. En el caso de la Fed sería algo similar, manteniendo las tasas de interés, y esto está apoyando justamente la paridad del peso, Eduardo y Victoria. Bien, pues ahí estamos. Se va avanzando. ¿Tú crees que cómo cerraríamos el año en materia inflacionaria, dices? 5%, niveles del 5% aproximadamente. Ligeramente abajo de lo que inicialmente planteaba en su más reciente expectativa el Banco de México, ¿no? Va Así es. avanzando poco a poco. Bien. Muchas gracias, Víctor. Te agradezco. Despedimos a las plataformas que toman nuestro Cuídense mucho, mensaje nos para vemos el próximo martes. reproducirlo sus respectivas audiencias. Gracias, con todo gusto. Va. Pero. Gracias por su sintonía y los esperamos mañana a las 6 de la mañana, hora del centro de México. Gracias. Gracias a David Nieto, muchas gracias, que nos dice, ya lo borré, a ver, que ahorita le digo, quién es el personaje, Manuel, Pedro Guerrero, muchas gracias, Juan Aguillón,
Eduardo de Jesús desde Aguascalientes, Laurita Mendoza, que está en Querétaro y que inicia el día en 15, Manuel González, que es el compadre de Porfirio Díaz y fue gobernador durante 4 años y se cambió al mando de Benito Juárez. Gracias. Juana Guillón, Eduardo Jesús en Aguascalientes, Laura Mendoza en 15 centígrados. En Querétaro, el doctor Daniel Dorado, que ya regresó de correr, se va al hospital, empieza el día en 22 centígrados y llegará a una máxima en el día de 37 centígrados. Maribel Toro Gayol, Sergio Torres, gracias. Guadalupe Vázquez, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros de tu parte. De mi parte, aquí como siempre agradeciendo a los primerititos que nos hacen favor de saludarnos, Tavo Rivera, José Enrique, Jesús Aceves, Paulo L. Millán, María Enriqueta Hermida desde Veracruz. Aquí como siempre va Leo D, muchas gracias por saludarnos como siempre, por el saludo de manera personal. Y comenta que en la fotografía que aparecía de Nueva York es de la película de Wall-E. Es una película de Walt Disney, no sé si lo han visto, que Sí, es cómo no, maravillosa película, sí. un escenario apocalíptico, Donde pues descubren que hay un vegetal, un único exactamente, vegetal en el mundo, sí, pues una plantita. eso es lo que parece. Entre eso y Mad Max está ahorita Sí, está impresionante Nueva lo que se York. está viendo en Nueva York. ¿Qué más? ¿Ya? Bueno, lo podemos dejar para otro segmento. Ándale, pues para otro segmento. Por lo pronto, hacemos una pausa. Vamos a dar inicio a la lectura de Sergio Sarmiento, que habla de la nueva masacre en el diario Reforma. Y regresamos con más información. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Nueva masacre titula hoy Sergio Sarmiento a su columna Jaque Mate que se publica en Reforma e inicia con una cita de Andrés Manuel López Obrador que dice: en México no hay más masacres. En México el Estado de Derecho ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. Y escribe Sarmiento: el 1 de septiembre de 2020, en su segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador afirmó que en su administración ya no hay torturas, desapariciones ni masacres y se castiga al culpable, sea quien sea. Días después, el 18 de septiembre, Reforma publicó en primera plana: Suma México 45 masacres. Se registró entonces uno de los momentos más penosos del actual régimen. El primer mandatario mandó poner la portada del periódico en la pantalla de la mañanera y se burló. Ahí están las masacres, jejeje. Su mismo equipo de comunicación se sintió incómodo y omitió la risa de la transcripción. El video, sin embargo, ha seguido circulando en redes sociales. Por lo menos ahora el presidente ha aceptado la última masacre, dice Sarmiento, después de que Univisión difundió un video del asesinato de 5 hombres por militares en Nuevo Laredo. AMLO reconoció ayer lo innegable. Al parecer, sí hubo un ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos, tienen que castigarse a los responsables. El video muestra no solo la matanza de civiles por militares, sino cómo estos disparan al aire para pretender que hubo un enfrentamiento y colocan armas en las manos de los cadáveres. Buscaron ocultar lo sucedido, solo que esta vez una cámara de seguridad grabó todo. Aunque el presidente siempre insiste en que nosotros no somos iguales, cuando habla de hechos en su gobierno que son exactamente iguales a los del pasado, en este caso el video difundido no deja lugar a dudas la masacre y del intento de los militares por disfrazarla. No todos los rincones del país, sin embargo, tienen cámaras que permitan conocer lo que sucede. No sabemos cuántos otros enfrentamientos han sido realmente masacres. El video muestra lo que parece el fin de una persecución. La camioneta de los perseguidos se estrella contra un muro y los ocupantes son bajados y ejecutados por los militares. No sabemos lo que haya ocurrido antes. Quizá hubo un enfrentamiento. Tal vez los militares tenían alguna razón para estar tan enfurecidos que asesinaron a los detenidos. Pero no hay duda
del crimen que cometieron. Está aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Quintana Roo trabaja en la seguridad turística, pues en poco Estados Unidos iniciará la emisión de alertas de viajes, por lo cual el secretario de Turismo del Estado, Bernardo Cueto Riestra, manifestó que se presentarán las estrategias de seguridad para que por lo menos el estatus se mantenga en 0 restricciones de viajes como hasta ahora. Cueto Riestra ha señalado que no existen en el momento restricciones de viaje para los empleados del gobierno de Estados Unidos en el estado de Quintana Roo, incluyendo destinos como Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera Maya. Asimismo, explicó que para garantizar la seguridad de los visitantes a los destinos del estado, han acordado implementar el Código Internacional para la Protección de los Turistas de la Organización Mundial de Turismo. Bien, ¿de qué escriben los columnistas en materia financiera esta mañana? Iniciamos con Mari Carmen Cortés. Comenta que aunque el presidente López Obrador se negó inexplicablemente a hablar sobre la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en el sector salud, crece la preocupación sobre la decisión que anunció el subsecretario Hugo López-Gatell con el argumento de que eran innecesarias y que no se requiere tener normas oficiales para regular la prescripción, tratamiento y diagnóstico de enfermedades como diabetes, cáncer, hipertensión y hasta SIDA. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, apunta que ojalá fuera correcta la percepción del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y pudiéramos seguir en 2025 o 2026 sin modificaciones tributarias. Quintana considera muy poco probable que los recursos que requiere la sustentabilidad fiscal puedan obtenerse sin hacer un cambio importante en el régimen fiscal vigente. Darío Celis, en su columna La Quinta Transformación, que se publica en El Heraldo de México, asegura que se están haciendo pruebas en Dos Bocas para que el 6 de julio se pueda presumir que empieza a haber refinación de gasolinas, si acaso 30,000 barriles hacia fin de año, dice, muy lejos de los 170,000 prometidos. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios, que publica El Universal, afirma que como pintan hoy las cosas en Morena, lo más probable es que el domingo queden claras las reglas y todas las corcholatas acepten el proceso. El presidente, quien tiene el control total de su sucesión, ya lo sentenció. Se cuadran y se unen o se convertirán en sus adversarios. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, señala que de cara al proceso electoral, la America Chamber dio a conocer su documento Ruta 2024-2030, Líneas de Acción. Explica que son 22 tareas en 6 ejes que la agrupación entregará a los posibles candidatos y dice que antes normalmente los miembros del Consejo Coordinador Empresarial llevaban la pauta en esta materia. Y esto es un recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias, gracias. Y nos pasamos con Sergio Sánchez, que nos habla del contrato, qué es un contrato y sus implicaciones fiscales. Sergio. Con el gusto de saludarlos, su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a esta sección dedicada a las finanzas y los impuestos. Durante estos días hemos tratado temas como el tercer colaborador, la fiscalización, los hechos y actos jurídicos. Y hoy llegamos a la cereza del pastel, los contratos. Estos instrumentos considerados parte de los actos jurídicos los contempla el Código Civil Federal en su artículo 1792 y nos señala: convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o exigir obligaciones. Por lo anterior, el contrato deberá cumplir con requisitos de existencia como el consentimiento y el objeto del contrato. Si faltara alguno de estos dos, simplemente el contrato sería inexistente.
Recordemos que el consentimiento es el acuerdo de voluntades que tiene por objeto la creación o transmisión de obligaciones y derechos, por lo que el consentimiento implica la manifestación de dos o más voluntades a un acuerdo en un punto específico de interés jurídico. Para esto el consentimiento debe estar libre de vicios y el error, obtenido por violencia o con dolo, y se deberá manifestar como se señala en la ley, ya sea tácito o expreso. El objeto del contrato, sin duda, como elemento principal, ya que es la cosa que el obligado debe dar y el cual debe existir en la naturaleza, ser determinada en cuanto a su especie y estar en el comercio. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer debe ser posible y lícito. Finalmente, como contribuyentes tenemos un contrato que estamos obligados a emitir, como tal es el caso de un comprobante fiscal. Este representará un acto de naturaleza mercantil, así como de naturaleza civil. A todo este análisis de la semana, llegamos nuevamente al CFDI. Es importante contemplarlo como parte de una transacción y la consecuencia de una negociación que dará lugar a la acumulación de un ingreso o, en su caso, la deducción e incluso la prueba de la propiedad. Por el momento es todo. Le agradezco su atención. Hasta mañana. Muchas gracias, gracias, Sergio. Bueno, vamos a ir a una pausa para no mantener más tiempo a nuestra invitada. Es colaboradora de nosotros, pero en esta ocasión lo que queremos es poder intercambiar algunos puntos de vista sobre algún asunto que al parecer es muy positivo, la visita del secretario del Transporte de Estados Unidos a nuestro país. Y pues la posición de Ken Salazar, la verdad es que el embajador está haciendo, bueno, al menos en esa parte me parece que es una tarea interesante, tratando de que se diriman algunos roces y algunas diferencias que existen naturalmente en una relación tan compleja y tan antaña, con tantos años detrás y sobre todo tan compleja en materia económica y productiva como es el caso de la relación entre Estados Unidos y México. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Rosario Vilés, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Aquí con el gusto de Sí, saludarte. no es muy común, ¿verdad?, que venga un secretario del Transporte a No, México y esté hablando con el gabinete completo y, no, o sea, me parece que eso lo hizo posible o intervino para hacerlo posible el embajador de Estados Unidos en nuestro país, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Mira, contrario a lo que se pensó ayer, no vino a decir que ya estábamos en categoría 1. Ah, eso quisieran. Eso es lo que todos hubieran querido, pero en realidad la preocupación del Departamento del Transporte, y no es de ahorita, es desde que salió el decreto de carga, de que Sí, las aerolíneas dedicadas exclusivamente a la carga tenían que mudarse a la IFA, al sí, Felipe Ángeles. sí. Pues la verdad es que el Departamento del Transporte expresó su preocupación por el tiempo tan escaso que se le dio a las aerolíneas de carga para hacer esta mudanza. Mm, Recordarás que pues tiene el plazo sí, perentorio es el 7 de julio, o sea, dentro de un mes, uf, y claro, y fueron muy pocos días. Esto generó mucha preocupación. Hubo pues intervención de muchos embajadores, ¿eh? No crees que ah, solamente sí, no Estados me Unidos. digas. Así es, el embajador alemán, también hubo los franceses, también se conformaron, o sea, Air Mm, France, Lufthansa, hubo bastante revuelo por el lapso sobre todo. Y pues te adelanto, no soy adivina, pero ya se había estado comentando que sí les van a dar, ¿les van a pues ampliar el plazo? les van a ampliar el plazo. Esto no lo habían querido comentar antes, pero esta presión del secretario del Transporte de los Estados Unidos, pues la verdad es que sí fue grande. Y también otra cosa que es importante, en Estados Unidos, a diferencia de México, allá las instancias, aunque sean cercanas y aunque el Departamento del Transporte y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos estén muy cerca, no es potestad del Departamento del Transporte el asunto de la categoría 1, eso le corresponde a la FAA.
y no tiene que ver con una visita y la buena voluntad del secretario, sino con que se hayan cumplido Sí, claro. pues las observaciones y las no conformidades. Esto, pues como sabes, ya en la semana pasada terminó la visita, la FAA tiene hasta 40 días para contestar. La respuesta de la FAA ante la duda de que si ya habíamos pasado a categoría 1, fue que no había cambiado el estatus y que ellos seguían prestando asistencia a las autoridades aeronáuticas mexicanas, y a mí me parece que ahí no se va a meter para nada el Departamento del Transporte. La visita del Sí, secretario es para otras cosas. bien. Ya me quitaste, y ahora que vamos a echar chistes después de una pausa comercial. Ya, ya te adelantaste, nos adelantaste. Vamos a una pausa y Sí, me parece muy interesante porque hay quien, aprovechando la ignorancia de nosotros que no estamos involucrados en el terreno de la aviación comercial, dicen, ya nos van a regresar, y bueno, tiene otra, digamos, tiene otro carril, el así asunto es. tiene otro carril. Regresamos y seguimos platicando con la doctora Rosario Vélez. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Y quiénes son ellos para venirnos a auditar y no sé qué? Pues Sí. porque ya sabes, siempre hay ese resquemor, pero sí, bueno, tiene una razón, si quieres hablamos de eso, ¿no? Ahora, sale, sí. Vamos a la columna de Continuamos con la columna de Sergio Sarmiento, Sarmiento, sí. que titula Nueva Masacre. Usar a soldados para labores de seguridad pública no elimina los abusos de derechos humanos. Los soldados, guardias nacionales o policías, quienes quiera que tengan la responsabilidad de efectuar labores de patrullaje o de combate al crimen organizado, deben tener un adiestramiento que les permita saber cómo defenderse de agresiones sin asesinar a nadie. La matanza reconocida ayer no es la primera comprobada, ni siquiera en Nuevo Laredo. El 26 de febrero de este año se registró en la misma ciudad de Tamaulipas el asesinato por militares de 5 jóvenes que salían de una fiesta. Estos nada tenían que ver con el crimen organizado ni estaban armados, pero los soldados explicaron que escucharon un estruendo y por eso dispararon, así de simple. Los policías o los soldados con las labores de policía deben tener un adiestramiento que les permita saber cómo reaccionar ante situaciones de peligro. Su trabajo no es matar enemigos, sino impedir delitos. Deben aplicar las reglas de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y respetar los derechos humanos. El problema no se resuelve declarando que no somos iguales, sobre todo cuando se emplean las mismas tácticas de siempre para masacrar a inocentes. Y por último escribe, como otros miles, Pamela Cerdeira donó ayuda a los damnificados de los terremotos de Turquía al centro de acopio del gobierno de la Ciudad de México, solo que les puso localizadores. Los objetos nunca llegaron a Turquía. Unos rollos de papel higiénico terminaron en un mercado de Tacuba, un paquete de arroz. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, a ver, para recapitular, ¿para cuándo se estima o hay un plazo específico para que nos determinen si regresamos a la categoría 1 o es indefinido el tiempo de definiciones? Bueno, la FAA, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, pues en sus mismas normas se establece que tiene entre 30 y 40 días para dar ¿Naturales o hábiles? Son días naturales, pero ellos, digamos que tienen ese plazo, un poco dándose esa opción de analizar hasta 40 días. Hasta No 40 días. no quiere decir que tenga que ser dentro de 40 días exactamente, Sí, sino tienen ese plazo. ese plazo. Exacto. Y pues todavía podrían decir, oye, pero no me quedó claro O sea, esto. pueden extenderlo, o sea, está en su potestad. Digo,
Sí, carambas, qué prisa, ¿no? O sea, que hagan bien el trabajo, ¿no? Ellos deben decir, bueno, Así todavía es. nos falta ver algunas cosas y entonces, que se puede extender el plazo. Ellos pueden extender el plazo de definición. Digamos que sí lo pueden hacer, pero yo no creo que lo hagan porque ya ha pasado mucho tiempo, han pasado 2 años, ¿no? Me parece que lo que va a ocurrir en este caso, el único problema que tenemos enfrente, y esto, digamos que ha sido una alerta un poco sotoboche, ¿no? Que ¿te acuerdas que el paquete de leyes que se aprobaron, entre las cuales iba la ley de aviación civil, aquel Sí, viernes 28 de abril, tiene problemas la manera como se dio, ¿no? sí, Esta salida del Senado hacia la sede alterna, etc., ¿no? Y entonces hay varios pues analistas que alertan que podría ser impugnable, ¿no? ¿Por qué? Por el procedimiento. Si esto fuera así, ahí sí tendríamos un problema, porque parte de lo que se estaba buscando era el andamiaje jurídico que le da pues estas potestades a la Agencia Federal de Aviación Civil y pues todo lo que viene aparejado, como es el reglamento de la ley de aviación y otras disposiciones relativas a la medicina de aviación, a la investigación de accidentes, o sea, hay todo un paquete que estaba pues ahí mismo metido en la misma estructura, ¿no? sí, Entonces, esto podría ser un problema, vamos a ver qué sucede. Pero no creo que se extienda mucho más para eso, ¿no? Y algo que sí causa de pronto como escozor, y el mismo presidente lo dijo ayer en la mañana, es por qué los estadounidenses le van a dar o no le van a dar esta autorización o esta categoría a México. Yo creo que sí hay que ser muy claros. Lo que hace la Agencia Federal de Aviación es analizar cómo opera la autoridad aeronáutica de los países cuyas aerolíneas vuelan a los Estados Unidos. O sea, eso es lo que ellos están auditando o están analizando y tiene que ver con el asunto de la seguridad de Estados Unidos. Y esto, alguna vez lo comentamos, tiene que ver con aquel 11 de septiembre del 2001. Ya lo hacían anteriormente, ¿no? Pero a partir del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos es muy cuidadoso de de qué aviones entran en su territorio. Entonces, lo que están ellos, digamos, analizando es eso y no es una calificación a un país porque tengan claro, alguna especial función de claro. policías. Y déjame comentarte que la Unión Europea hace exactamente lo mismo. Nada más que la Unión Europea lo hace con ellos sí con aerolíneas, las aerolíneas que vuelan hacia su territorio, digamos, de países como de Europa del Este, de Asia y de África. Y tienen también, ellos le llaman o le llamaban antes la lista negra, ¿no? Y ahí tienen a varios países y por las mismas razones. Ahí no Entonces, tenemos bronca, ahí no, no, ahí no tenemos no, problema no porque por el momento, no por el exacto, momento. no por el momento, pero ahí tiene mucho que ver con las aerolíneas. Bien, ¿No? ok, qué bueno que estás con nosotros y nos explicas. Entonces, el asunto de la llegada del secretario del Transporte, la visita que hizo al presidente de la República, a autoridades en donde vimos por ahí está esa fotografía donde se ve ahí, nos tomamos la foto para que mi esposa vea que efectivamente vine a México a un asunto oficial, ¿no? Es clásico. Y Sí, entonces está por ahí Ken, sí, ahí está Ken, no, es que no sí. vi el sombrero, pero quién sabe dónde lo... Bueno, Y entonces, estaban 3 secretarios de Estado. de nosotros, Sí, estaba el canciller, todavía ahí está el canciller. canciller todavía, Ajá, qué bárbaro, ¿cómo renuncias el lunes? Si te quedan 2 días para, renuncia en la quincena y entonces ya cobras la quincena completa. Pero bueno, ahí está Ken Salazar, está el presidente, ¿no? Alcanzo sí, a ver al presidente. está el secretario de la Defensa, Pues sí, que entre tanto ah, uniformado, pues sí, ahí está. claro, y el secretario de Comunicación, bueno, de Infraestructura, Comunicaciones y Ahí está el secretario Transportes. de Hacienda también, Y el está. secretario de Hacienda, esto estaban 4 Sí, sí, secretarios. Ujú. sí, fíjese nada más.
Y entonces Crescencio Sandoval le preguntaba al secretario del Transporte, ¿no sabe usted de una casita ahí, un departamento que pudiéramos comprar, que tenemos ganas de hemos ahorrado una lanita ahí y queremos de una vez comprar una propiedad en Estados Unidos? Bueno, esa es otra cosa, Esa es es otro otra tema. cosa. Entonces, esa reunión tiene que ver con el asunto de que, oye, no seas gacho, amplíe el plazo. Así es. E Así incluso es. decían algunos expertos que hasta un año mínimo. Pues eso era lo que estaban pidiendo las aerolíneas exclusivas de carga, porque justamente la visita que hizo el secretario fue a la IFA porque quería ver cómo estaban las instalaciones para carga, que bueno, son muy amplias, son grandes, pero algunos usuarios se han quejado de la infraestructura, digamos, de internet, de eléctrica, y eso Sí, porque hay pues, bueno, algunos problemas de pues sí, conectividad. Ese es un tema y hay algo que también de pronto se nos pasa por alto, los acuerdos en transporte en el marco del TEMEC son muy importantes. O sea, y ahora con el nearshoring son todavía más necesarios. ¿Por qué? Porque si queremos hacer de veras que el nearshoring funcione, sí, necesitamos que México se ponga las infraestructura, pilas. por Así supuesto. es, así es. Oye, me vas a decir que qué piquismiquis y quema mucho el sol. Pero a ver, si nos puedes poner otra vez la fotografía, Ernesto, que acabas de bajar de la... Perdón, perdón. Es una presión estrictamente, pero qué mal se ve un uniforme militar entre civiles. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que esto, pero bueno, deja el uniforme, este, todo el andamiaje de Sí, funcionarios que hay ahora que vienen de las Fuerzas Armadas en todas partes en la aviación. O sea, es la Agencia Federal de Aviación Civil, es el aeropuerto, esto es la Marina, pues, pero es el sí, aeropuerto de la Ciudad de México, es muchos aeropuertos, prácticamente ASA, aeropuertos y servicios auxiliares la desmembraron y qué mandaron barbaridad. una parte a Sedena, otra parte a la Secretaría de Marina. Y bueno, esta infraestructura que nos Sí, costó 70 años construir de sí, sí, manera sí. civil, ahora se está enviando para allá. Ujú. Bien. Oye, a ver, la última pregunta. ¿Tú crees que sí nos dan la categoría 1? ¿Nos las regresan? Mira, si no se interpone esto que te comentaba de la ley, Sí, sí, yo creo que sí, sin problema. Porque bueno, sí son muchos cambios. A lo mejor hay cosas que hay que terminar de sí. cuadrar, pero ya con lo que se ha hecho, creo que la FAA se da por bien servida de todo lo que se hizo. Bien. Bueno, o sea, sí hicimos la tarea. Así es, así es. Ah, qué bueno. Faltan cosas, Pues sí. pero digamos que Ya para como estaba. que lo haga Sheinbaum, ya, aquí nosotros aquí ya cumplimos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Hoy le hace, no Así sé, es. lo hace el canciller, que le quedan pocos días de canciller, o lo hace Sheinbaum, ¿no? Así es. O Sí. Monreal, que O acaba de renunciar, Monreal que va a renunciar también, o un día antes, creo. ¿cómo se llama? Noroña. Ah, no, no, sí, no, ay, sí, yo me asilo, ¿eh? Ay, sí, yo me asilo. Ay, sí, me voy a ver a dónde, pero yo me asilo. Sí, 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 si llega Pues Noroña, yo paso, ¿eh? hay O muchas, sea, muchas, ya, too much. corcholatas. No, too much, too Too much. No, much. Noroña ya, con todo respeto al señor Noroña, yo paso. Él llega a la presidencia y yo salgo corriendo inmediatamente de este país, ¿no? Inmediatamente. Pues Eh, es que ahora sí no, que no, se no, no. supone que ahora hay piso parejo y que todos No, van bueno, a... no, sí. No, ahí sí yo no juego, ¿eh? No, sí, yo paso. No, ahí sí ya no. Bueno, Así es. alguien dirá de chismoso, diciendo que hay un conductor viejo y pelón que dice que pasa que se va a ver si me voy a Nairobi o ¿a dónde me voy? Aquí no me quedo, ¿eh? Oye, pero Pero ¿te pues, fijas que ya regresamos a las épocas del tapado? Así sí, pues, estábamos sí, con sí, Echeverría, ¿no? sí, tan Ay, ¿y bonitos quién va a estas ser? épocas, para que las nuevas generaciones se entiendan. ¿Cómo era? ¿Cómo Sí, eran los problemas antes que resolvimos y ahora regresamos a ellos? así es. Es nada más para que se enteren las Nada más nuevas para que se entere la generaciones. nueva generación. Muchas gracias, Rosario. Igualmente, Un gracias a abrazo, ti y gracias, al auditorio, gracias. igualmente. Tenemos saludos, Vero. Gracias, Ver. Gracias, Gracias. Rosario, gracias. Gracias. Sí, tenemos saludos. De hecho, aquí unos comentarios.
válgame. Mario Avilés dice, que lo haga el próximo secretario de Relaciones Exteriores del próximo sexenio del Mazo. Supongo que hablando de Alex Saldrufo dice, imagen de un gabinete de República Bananera. Valeode dice, Qué severo. Sí, bueno. Valeode dice, Ken Salazar es tan amigo del peje que va a Palacio Nacional hasta sacar la basura. Sí, por eso en Estados Unidos hay sectores que están inconformes, porque dicen que Ken Salazar parece embajador de México y que Y que no representa los intereses, que está flojeando en la defensa de los intereses estadounidenses, porque tiene digamos, demasiada mano derecha con nuestro país. Y bueno, ya entrando en terrenos de saludos, Manuel Licea, buen día para todos desde la Ciudad de México. Alex Escaldrufo, saludos desde Lomas. Jorge Vázquez, te caen un excelente día, comunidad en torno al dinero. Les deseo desde Arizona. Eduardo Carriola Nava, saludos desde Laredo, Texas. Y Mario Sosa, buenos días. Por el momento, Gracias. es lo que tengo. Vamos a una pausa, después tendremos a Arturo Huerta y a Pablo Álvarez y Casa en este programa hablando si México va a crecer o no va a crecer. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Sucesión sin control titula hoy Raimundo Riva Palacio su columna estrictamente personal que publica en El Financiero. Y escribe, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó de su tercer contagio de COVID, que le provocó una afección cardíaca a finales de abril, la prisa por resolver la sucesión presidencial fue evidente. El motor lo prendió tras las elecciones intermedias de 2021, cuando sufrió derrotas importantes, pero no había mostrado la urgencia de tener relevo hasta hace 6 semanas, cuando apresuró el paso para elegir a quien lo suceda. En el camino, las riendas que lo conducían se le soltaron y en la lucha por recuperar el control se le adelantó el martes el canciller Marcelo Ebrard al anunciar su renuncia para buscar la candidatura. El primer síntoma público del descontrol presidencial sobre la sucesión apareció en La Jornada, el periódico que dirige su entrañable camarada de décadas y donde laboran asesores amanuenses y cuadros orgánicos al servicio de López Obrador. Fue el 31 de mayo pasado cuando en un diseño inusual para un día ordinario publicó a 8 columnas la instrucción de Línea Morena para que sus aspirantes a la presidencia cesaran sus campañas y en el breve editorial llamado Rayuela puntualizó, ya era hora de frenar lo que se estaba saliendo de a madre. Y continúa Riva Palacio. De a madre. Las Está llamadas corcholatas estaban desatadas y violando las leyes electorales, aunque en el momento en que La Jornada publicó esa primera plana y la Rayuela, quien estaba muy activo era Ebrard. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Órale. ¿Vas a unos 15 años? Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, saludo y con mucho respeto y cariño, aprecio y sobre todo reconocimiento de su calidad profesional y humana a Arturo Huerta, gracias, y a Pablo Álvarez y Casa. Arturo Huerta, gracias por estar con nosotros. Gracias. Buen día, buen día. Y Pablo Álvarez y Casa. Bueno, el motivo es de ese intercambio de opiniones con respecto a un asunto que me parece importante. En fechas recientes, organismos internacionales que hacen regularmente revisión de expectativas económicas de todo el mundo o de gran parte del mundo, la OCDE entre ellos, por cierto, han aumentado la posibilidad de crecimiento del país. El presidente habla de 4%, lo vamos a sacar de la ecuación porque sí está fuera de razón. Pues en una de esas igual damos la satisfacción, pero decía
o mantenía Arturo que no, que México no va a crecer. Y entonces dijimos, vamos a ver, ¿vamos a crecer o no vamos a crecer? ¿A quién le debemos la posibilidad de crecimiento este año cuando había muy malas expectativas del comportamiento de la economía mexicana hacia finales del año anterior? Había incluso gente como Ernesto Farel Santos Coy que pronosticaba un retroceso, una recesión de la economía mexicana de niveles de 1%. Y ahora las cosas han ido cambiando, al parecer, al tenor del hecho de que pues la famosa recesión en Estados Unidos no llega, y para nosotros bien contentos, pues dicen que todo dar, si es que no le cae la recesión al presidente de la República en pleno año electoral, que le va a caer muy mal el asunto. A ver, tu punto de vista, ¿cuál es, Arturo, con respecto a la posibilidad de crecimiento de la economía en este año? Bueno, buenos días. Buenos La días. cuestión es de que efectivamente el Banco Mundial, la OECD, han aumentado sus pronósticos para el crecimiento de la economía mexicana para el 2023. Lo han colocado en 2.5, el Banco Mundial de 2.6, la OECD. Es sobre todo por el llamado nearshoring, que vendrá inversión extranjera para producir para Estados Unidos. La cuestión es de que este proceso lo hemos venido teniendo en las últimas décadas, entrada de inversión extranjera para exportar a Estados Unidos, y eso nos ha traducido en crecimiento económico significativo para el país. México venía creciendo al 2.4% promedio anual del 82 al 2007, y después un crecimiento de 2.1% promedio anual, y en los últimos 4 años no hemos tenido crecimiento económico alguno. La cuestión es que esta cuestión del nearshoring es crecimiento de exportaciones. Y la Reserva Federal para Estados Unidos había pronosticado para este año un crecimiento para Estados Unidos de 0.4%, y actualmente lo colocan en 1.1%. Y por lo tanto Estados Unidos no va a crecer una magnitud tal que vaya a repuntar las exportaciones de México o del resto del mundo hacia Estados Unidos, tomando en cuenta también que Estados Unidos está instrumentando una política industrial a partir del año pasado en la perspectiva de avanzar en la sustitución de importaciones, de apuntalar su industria, de estimular la entrada de inversión extranjera a su país para reforzar su desarrollo productivo. Siempre hemos estado viendo en las últimas crisis que después de cada crisis la economía mundial crece cada vez menos, y por lo tanto el comercio internacional crece cada vez menos. El comercio internacional viene creciendo cada vez menos a partir del 2010, y a partir de la crisis del 2020 el comercio internacional y la economía mundial está creciendo menos. Entonces, por lo tanto, esto de que vendrán empresas del nearshoring para exportar no será motor de crecimiento para la economía mexicana. México sigue manteniendo alta tasa de interés. Ahí está la inflación que nos acaban de reportar recién para mayo de 5.84%, y el Banco de México sigue manteniendo una alta tasa de interés de 11.25. Ahí está el peso fuerte en 17.40 pesos por dólar, y eso te abarata importaciones, te contribuye a reducir la inflación, pero a costa de frenar el crecimiento económico, porque esas importaciones baratas te desplazan a la producción nacional. Entonces, mientras siga la austeridad fiscal, mientras siga más de lo mismo, como dijo el secretario de Hacienda hace 2 días, mientras siga la alta tasa de interés y el peso fuerte, México no tiene condiciones de crecimiento para el 2023 ni el 2024. Bien, Pablo, tu punto de vista. Yo pensaba que la economía iba a crecer muy poco este año, pero estoy modificando mi posición. No nada más los organismos internacionales, también los pronosticadores privados, el Banco de México, que en su informe trimestral acaba de dar su revisión hace unos días, plantean un escenario distinto, plantean la perspectiva que este año va a haber un mejor crecimiento del que se esperaba, pero están revisando a la baja 2024. Aquí lo que han apuntado es que los datos de consumo de inversión que salieron ya de marzo y el primer trimestre fueron mucho más fuertes de lo que se esperaba. La influencia del nearshoring es importante, pero vamos, aquí la cuestión es, el nearshoring comenzó desde hace rato y los efectos se están sintiendo actualmente. ¿Por qué se habla mucho de nearshoring? Porque cuando
se dio la guerra de Ucrania en febrero, hubo una política industrial explícita de trasladar producción que estaba en China hacia otros países. Entonces se habló de la relocalización, pero era un fenómeno que ya venía desde antes. Pero tampoco está llegando a carretadas, como dicen un poco los, los voceros oficialistas, porque también hay carencias de infraestructura, de fuerza de obra calificada, de inseguridad o de condiciones que no son las propicias. De hecho, lo que se ha comentado es que a pesar de que ha habido malas noticias desde el punto de vista de decisiones del gobierno, esta inversión ha llegado de manera importante porque se piensa que puede haber factores, digamos, de negociación todavía favorables más allá de la retórica nacionalista. Ahora, ¿qué dicen los indicadores? Los indicadores de ciclo que publicó INEGI también al principio del mes te hablan de crecimiento. La tendencia negativa que veníamos mostrando a finales del 2022 se revirtió y ya los indicadores marcan tendencia de alza. Por otro lado, otros indicadores de coyuntura que yo comento en el artículo de Universal que plantean crecimiento. Entonces, en ese sentido, los indicadores duros marcan eso. Ahora, no todo, en Estados Unidos, que van más adelantados un poco que México en el ciclo económico, ahí sí hay señales de alerta. La producción industrial viene a la baja, sobre todo en el sector manufacturero. Tanto el dato duro que produce la Reserva Federal como el sondeo de gerentes de compra, que es un indicador de sondeo más adelantado, sí marcan una tendencia de contracción fuerte, pero no pasa lo mismo en todos los sectores de la actividad económica. Todo lo que tiene que ver con servicios, con turismo, tienen un dinamismo muy fuerte, en buena medida por la demanda reprimida que provocó la pandemia y que todavía está reflejándose de una manera importante, y por otro lado, porque el mercado laboral en Estados Unidos sigue estando muy fuerte. A ver, hay un asunto que quisiera preguntarles a ustedes que son los expertos. Se argumenta el nearshoring. Yo no sé hasta dónde sea realmente un fenómeno aplastante, mayoritario, masivo, que realmente está impulsando el crecimiento. A ver, pregunto, más que el nearshoring, ¿no será que nunca antes una economía había recibido tantos estímulos como destinó tanto la Fed como estímulos fiscales de los gobiernos, tanto de Trump como de Biden, a la economía de Estados Unidos? El hecho de que haya dejado demasiado combustible a una economía que, a pesar del incremento en tasas de interés, se resiste a ceder su impulso de crecimiento. O sea, más que el asunto del nearshoring para México, es el que la economía de Estados Unidos tiene mucho combustible todavía por delante y no refleja el efecto de las tasas de interés, Arturo. Mira, efectivamente, esta política industrial brutal, como nunca se anunció antes. desde el año pasado en Estados Unidos, está obligando a Alemania y a otros países europeos, así como Canadá, a tratar de hacer lo mismo, de otorgar subsidios a sus empresas para que no se vayan a Estados Unidos ante ese estímulo que está otorgando el gobierno de Estados Unidos. Entonces, y México aquí nada, ¿no? O sea, aquí no tenemos política industrial alguna. Confían en que estas empresas van a venir y que van a apuntalar la actividad económica, lo cual, ¿qué refleja? Refleja que no tenemos política económica para el crecimiento, seguimos dependiendo de decisiones externas, y esas empresas vienen a lucrar, no vienen a apuntalar la economía mexicana. En estos tratados de libre comercio, en esta inversión extranjera, quien gana son las empresas transnacionales y no el país. México tiene menos industria hoy en día de la que tenía en el 81, y repito, no se ha traducido en crecimiento económico. Ahora, en relación a lo que decía Pablo, efectivamente, el primer trimestre de este año refleja un crecimiento de la inversión, y de ahí que las expectativas de crecimiento para la economía mexicana. El primer trimestre de este año solamente creció 1% en relación al cuarto trimestre del año pasado, y si vemos el indicador global de la actividad económica para marzo, en marzo representa una caída con respecto a febrero de 0.3%,
Y si vemos marzo con respecto a marzo, el crecimiento es 2.7, que es menos que el crecimiento trimestral de 3.7 del primer trimestre de este año con respecto al último trimestre del 2024. Es decir, se muestra una tendencia decreciente de la actividad económica. Es decir, este peso fuerte está incrementando tremendamente las importaciones, el déficit de comercio exterior, importaciones que desplazan a la producción nacional. Si bien te baja la inflación, esas importaciones baratas, es a costa de menor crecimiento económico y por lo tanto, repito, no se va a cumplir esos objetivos del 3% de la Secretaría de Hacienda o 2.5% del Banco Mundial o 2.6% de la OECD. Tú dices que no se va a cumplir. No, Con respecto a la pregunta, Pablo, ¿cuál tu Mira, punto yo de creo que el vista? nearshoring es una realidad y hay dos datos contrafactuales importantes. Las exportaciones mexicanas, dadas en enero-abril, que es el último dato que tenemos, crecieron fuertemente, a pesar, a pesar de la apreciación del tipo de cambio y a pesar que las importaciones globales de Estados Unidos han caído. O sea, las importaciones finalmente es el reflejo de nuestras exportaciones. O sea, mientras que las importaciones hacia el resto del mundo caen, las importaciones hacia México crecen. Y nuestras exportaciones están creciendo fuertemente, precisamente impulsadas en buena medida. Por Estados Unidos. Sí, a pesar de que el tipo de cambio esté apreciado. Oye, 17.35 esta mañana, no manches. O sea, a ver, este es otro asunto y perdóname que me haya metido en tu argumentación. ¿Que el gobierno no piensa hacer nada? O sea, No lo piensa hacer porque la percepción del tipo de cambio le está ayudando a reducir la inflación, y la otra razón es que mientras las exportaciones sigan creciendo, el gobierno está siendo complaciente. Ahora, la parte negativa es que las importaciones de México se nos están disparando por la apreciación del tipo de cambio. No, pero de todas maneras Disparando exageradamente, vamos. estás dañando la economía al tolerar un dólar tan barato, ¿no es, Arturo? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo tengo años trabajando con respecto a la apreciación del tipo de cambio. De hecho, uno de mis libros de hace años se titula Obstáculos al crecimiento, peso fuerte y austeridad fiscal, como ambas políticas son antesala de crisis recurrentes en las cuales hemos caído en los últimos años. ¿Por qué? Porque esta apreciación del tipo de cambio, como ya se ha señalado, te abarata importaciones que desplazan a la producción nacional, te baja la dinámica de acumulación de las empresas, las llevan en endeudamiento, y esta apreciación es lograda por la entrada de capitales, por ese diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos, y aumento de tasa de interés que te incrementa el costo de la deuda, y está aumentando, ahí están los datos de aumento de la cartera vencida. Y por lo tanto, alta tasa de interés en un contexto de disminución del ingreso de los deudores, repito, te lleva a la inestabilidad bancaria, te lleva a un contexto de crisis, porque está el problema de cómo vas a financiar ese déficit de comercio exterior creciente. Dice, no, pues sigues aumentando la tasa de interés para que el capital venga, sí, pero sigues aumentando la tasa de interés a costa de frenar la actividad económica, y el mismo capital financiero se va a preguntar, ¿tiene México condiciones de estar pagando ese diferencial de tasa de interés tan alto en un contexto de contracción económica? Porque hay que tomar en cuenta que en mayo, o sea, el mes pasado, salieron 70.652 millones de pesos por parte de aquellos inversionistas extranjeros que tienen deuda pública. Ya, permítanme una pausa para escuchar el punto de vista de Pablo sobre este asunto. Y te preguntaría, además, Pablo, si no hay herramientas o estrategias del gobierno para propiciar una subvaluación del precio. O sea, a nosotros no nos conviene durante mucho tiempo tener un dólar tan barato. Está castigando muchas áreas de la economía para decir que el peso está fortachón y que eso es la demostración de que está gobernando bien y de que este gobierno está toda madre. ¿Cómo? Pues ahí está el peso. Yo digo, ve nomás con el dólar, en una vez vamos a la par. O sea, el secretario de Hacienda, antes de ser secretario de Hacienda, expuso en una conferencia, no recuerdo exactamente ante quiénes, que lo que tendría que hacer si él estuviera en la Secretaría de Hacienda, lo que él recomendaría sería una depreciación de la moneda para impulsar las exportaciones, no lo que está sucediendo en la realidad. Vamos a una pausa, permítanme una pausa y regresamos con ustedes.
Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio que se refiere a la sucesión sin control y continúa. Solo los directivos de la jornada saben cuál fue la intención de su manejo editorial y si reflejó directamente el pensamiento del presidente, pensando en el canciller o enviando también el mensaje a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En cualquier caso, fue una llamada de atención para que esperaran a que pasaran las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Ebrard, sin embargo, nuevamente se le adelantó a López Obrador y a sus adversarios al anunciar el viernes que este lunes daría a conocer un método innovador para lograr la equidad en el proceso de selección de candidato. El presidente le pidió esperar 24 horas porque esa misma noche convocó a cenar a los 4 aspirantes de Morena a la candidatura. Incluyó al senador Ricardo Monreal, a la dirigencia del partido y a las gobernadoras de Morena, junto con la virtual ganadora en las elecciones mexiquenses, Delfina Gómez, que fue el parapeto para lo que realmente quería transmitir López Obrador. Dice Riva Palacio, el presidente se limitó a informar que solo se habían reunido para felicitar a Gómez, pero no pudo contener la fuerza centrífuga que desató. Tampoco evitó que en el tablero de ajedrez sucesorio lo pusieran en jaque, con 2 filtraciones de prensa que cambiaron el rumbo y tono de la conversación. La primera apareció en El País de Madrid, que cerca del mediodía del martes reportó que el presidente les había dicho a los aspirantes a la candidatura presidencial que debían separarse de sus cargos, reflejando las presiones públicas y privadas de Ebrard. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. A ver, Pablo, te toca. A ver, mira, el crecimiento del PIB del primer trimestre fue de 1% respecto al cuarto, pero si lo analizas como lo hacen en Estados Unidos, te da el 4%, que es al que se refiere el presidente, y que fue mucho mayor que el crecimiento de Estados Unidos, que fue poco por arriba del 2%, ¿no? El tema es pensar ilusamente que eso se va a replicar en los siguientes trimestres, y eso no va a pasar. Hay una tendencia de desaceleración, pero con toda esa tendencia, las perspectivas de crecimiento con los datos al día de hoy son mejores a lo que eran a finales del año pasado. Por eso, todos los pronosticadores públicos, privados, Banco de México, están revisando a la alza. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en Estados Unidos sí viene una recesión y que seguramente va a comenzar a notarse más a finales de este año o a principios del 2004. Y a nosotros nos va a alcanzar en pleno proceso electoral, ¿eh? Sí, y nos va a alcanzar porque sí tiene un efecto, aunque sea rezagado respecto al ciclo económico de México, nos va a pegar. Entonces, lo que decía el presidente, que la recesión va a estallar hasta 2025, pues es más un deseo de que ojalá sí sea y no me pegue, ¿no? Pues sí. Un wishful thinking, ¿no? En realidad, no está desacoplada la economía de México de la de Estados Unidos. No, chiste. Hay cierto rezago en el ciclo económico, pero que si pega ya, va a tener repercusiones sobre la economía de México. ¿Estás de acuerdo, Arturo? Mira, para mí la problemática se va a presentar a fines de este año, ¿no? Y todo el 2024 en México vamos a estar en contexto de crisis. Con respecto a tu pregunta de cómo evitar la apreciación del tipo de cambio, sí. La cuestión es de que a pesar de que en el 95 se decidió trabajar con tipo de cambio flexible, el Banco de México y Hacienda hacen todo lo posible por mantener estable el tipo de cambio y por apreciar la moneda. ¿A través de qué? De aumentar la tasa de interés. Sí. Diferenciar tasa de interés para que venga el capital. Si mantenemos un dólar barato es por la entrada de capitales, porque toda la política está dirigida a promover entrada de capitales. No tenemos política económica para el crecimiento. El crecimiento económico te requiere baja tasa de interés e incremento del gasto público, cosa que no tenemos. Y la política monetaria y fiscal es a favor de entrada de capitales. Austeridad fiscal, donde el gobierno deja de invertir
y le amplía frontera de inversión al capital nacional y extranjero. Y esa entrada de capitales te aumenta reservas internacionales y te abarata el dólar. Ese diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos te promueve entrada de capitales, aumenta las reservas internacionales y te abarata el dólar. Entonces, ¿por qué no se trabaja con tipo de cambio competitivo? Porque habría que bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público. Y eso no lo hacen. ¿Por qué? Porque dejaría de venir capitales y entonces ¿cómo financiarías el déficit de comercio exterior? Tendrías que contraer más la actividad económica para evitar crecimiento de importaciones y de ahí que prefieren, repito, alta tasa de interés, austeridad fiscal para que el capital venga a mantener estable el tipo de cambio a costa de sacrificar el crecimiento económico. Y eso es insostenible. Nos ha llevado a crisis tras crisis. ¿Tú crees que la recesión llega a México? ¿Para cuándo la estimas? Yo pienso que fines de este año, principios del próximo, ¿no? O sea, México no tiene condición alguna de crecimiento a pesar del nearshoring, ¿no? A mí me apena mucho que no tengamos una política industrial y dentro de esa política industrial un plan para fortalecer nuestros o crear nuevos polos de parques industriales en el país y que la CFE se dedique a garantizar, proveer energía limpia, sobre todo a esos parques, porque ahí van a pedir energía limpia, no van a pedir energía producida por combustóleo. Ahí van a pedir. Yo quería responder la pregunta de qué puede hacer el gobierno por la apreciación. A ver, dime. Pues mira, lo que ha hecho antes el Banco de México ha puesto opciones para comprar dólares y eso precisamente ha ayudado en un pasado a detener la apreciación. Lo ha hecho el Banco de México. No entiendo por qué ¿De no lo las hace en este reservas? momento. ¿De las Lo ha hecho reservas? en los últimos 20 años varias veces. Pero sí, el dinero viene de las reservas. Toma el dinero de las No, reservas. hace operaciones donde hace subastas, compra dólares del mercado y eso obviamente permite la depreciación del tipo de cambio. Lo ha hecho. Pero tendría que ser coordinado con el gobierno federal. Sí, por supuesto, hay una comisión de cambios para precisamente hacer todo el procedimiento y lo ha hecho. No entiendo por qué este gobierno no lo hace. Y por otro lado, bueno, pues evidentemente con los datos de inflación que salieron el día de hoy, que va marcadamente a la baja, el Banco de México podría relajar la restricción monetaria, ¿no? Y no lo está, y podría hacerlo, pero parece que no lo va a hacer, ¿no? Por lo que tú acabas de decir, Entonces el no lo ven objetivo del como peso problema. fortachón y el demostrar que la inflación está bajando fuertemente, pues también se convierte en un objetivo político, ¿no? Sí, está muy interesante ese punto. Bueno, entonces, a manera de conclusión, Arturo, tus consideraciones. La cuestión es de que ahí está el discurso del secretario de Hacienda de hace 2, 3 días, donde dice, seguiremos haciendo más con lo mismo, ¿no? Y eso no ha resultado. O sea, México no ha crecido en esos 4 años y el crecimiento que se dio el primer trimestre de este año solamente representa 1% mayor al PIB del primer trimestre de 2019, ¿no? Entonces, más de lo mismo, no podemos seguir con eso. La política económica tiene que ser modificada en favor del crecimiento y no seguir fortaleciendo el peso, que eso favorece al sector financiero. Aquel que vino a fines del 2018, el tipo de cambio estaba en 19.35 y si sale hoy en día, el tipo de cambio está en 17.35. Es decir, trae una apreciación de 13% y eso le sumas el diferencial de tasa de interés, entonces le estás dando un rendimiento de 19% a ese capital financiero. El nuevo presidente reconoció que las altas ganancias que tiene la banca, para ellos está trabajando. En cambio, repito, no tenemos política económica para el crecimiento y el crecimiento requiere baja tasa de interés, incremento del gasto público y tipo de cambio competitivo que proteja la producción nacional frente a importaciones. Y eso no existe. Oye, ¿tú conoces a Rogelio, Arturo? No. No has tenido contacto con él. No. ¿Tú sí conoces a Rogelio, Pablo? No, de manera directa no. Sí he estado en eventos donde él ha estado, y pues es un personaje muy conocido, pero sí, sí se caracteriza por su ortodoxia. No es para nada un economista, digamos, más volcado hacia el crecimiento, ¿no? Definitivamente. A pesar de haber estudiado en Cambridge. ¿Perdón? A pesar de haber estudiado en Cambridge, ¿no?
La compra de A mí crédito. a mí lo que me deja como mexicano es que él pensaba de otra manera antes de ser secretario, ¿eh? O sea, él dijo que iba a hacer, que haría otras cosas de ser secretario y cuando llegó a ser secretario no las hizo. Y eso me habla de que el presidente le ordenó cómo tenía que conducir la política económica, No, yo no creo eso, ¿eh? ¿no? Yo creo que él tiene una formación muy ortodoxa, Ujú. eh, y donde la estabilidad macroeconómica es lo más importante, y él lo ha dicho. A mí lo que me importa es que las calificadoras premien la estabilidad financiera. Él pudo haber impulsado una política industrial en el país. No, no le interesa cuando declaró en la reunión reciente con de BBVA Bancomer, dijo que no necesita, México no No, necesita una no, reforma pues fiscal. estamos fregados, porque nuestros socios comerciales tienen política industrial y proteccionista, y te quedas en una posición de desventaja cuando tú dices, ay, que se haga lo que Dios quiera. No, pues ¿cómo que lo que Dios quiera? Pues tú impulsas con políticas públicas lo que A tú ver, quieres este para el gobierno hizo país. un intento de política industrial y con el cambio la anterior secretaria se fue a la basura. Pero tú crees que era del gobierno, no, hombre, era de Tatiana. Tatiana quería impulsar una política industrial a Por eso, destiempo, porque ella tuvo mucho tiempo para impulsar una política industrial y hasta el último mencionó el asunto. en fin. Ahora, Ahora, mira, yo creo que México sí está creciendo, que va a haber desaceleración en lo que resta del año. De todos modos, nos va a dar para un crecimiento de alrededor de 2.3, 2.4, que no es tampoco ningún consuelo, Eduardo. Claro. Pero el próximo año se ve terriblemente complicado porque puede ser un año de tormenta perfecta. Cambio de gobierno, incertidumbre, recesión en Estados Unidos, contracción de la inversión, porque muchos inversionistas van a esperar a ver qué pasa con el nuevo gobierno, ¿no? Bien. Y va a ser un año muy complicado 2024. Arturo. sí, con respecto a la política industrial de Tatiana, su política industrial contemplaba subsidios. De hecho, toda política económica, industrial, agrícola requiere subsidios. Y Claro. Hacienda le dijo que no, que eso venía a alterar su austeridad fiscal. Entonces ella pues les dejó la secretaría. Dijo, bueno, entonces ustedes sigan aquí porque toda política industrial requiere subsidios y si ustedes no van a otorgar subsidios, yo no tengo nada que hacer aquí. No, Y los la subsidios los entregan en otras ventanillas. y sí, que son más electoreros esos subsidios, ¿no? Entonces, de ahí que el país no puede seguir funcionando de esa forma, repito, porque vamos a un sexenio perdido, ¿no? Ya está, un perdido. Y por más que el presidente dice que la crisis se va a manifestar a fines del 24, No. no, la crisis le va a explotar antes de que termine su mandato. No tengo la menor Señores, duda. les agradezco de nuevo muy especial que hayan contribuido a este análisis de la situación que vive el país. Muchas gracias, Pablo, gracias. Te ves Gracias, Eduardo. muy bien como muñequito de pastel. Pues mira, tampoco me hace daño ponerme el traje de vez en cuando. Muchas gracias. Arturo, Sale, muchas pues. gracias. Igualmente, saludos a Pablo, saludos a Hasta Eduardo. luego. Gracias, gracias, muy amables. Hacemos una pausa, no antes, con saludos a los saludos. Gracias. Vamos, saludos a los saludos. Vale Ode dice, López no entiende un grado de economía y para el tipo de cambio es fundamental, especialmente en época de elecciones, para la percepción de la población que vamos requete bien. También juega eso, Bueno, claro. tienda naturista Superherbal dice abrazos fuertes para todos, especialmente para Vero y Milalo. Muchas gracias. Alberto Elías, saludos a Te escuché, dijo Milalo aquí. ¿Puedo mandar el testigo No, está bien, está bien. Ya, yo nada más leo lo que veo. Alberto Elías, saludos a todos desde Calgary, Canadá. Y Vale Ode felicita a la mesa que Sí, está recientemente terminó. interesante. Muy Sí, interesante. sí. Ya, felicidades, Vero. Gracias. Vamos a una pausa. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Falta Jalife y lo del rubí, que es importante. No. Basta, sí. Muy bien. A ver, Francisco, gracias.
En su columna Arsenal que publica Excelsior escribe, la nueva jugada de Alito. Alito Moreno quiere impugnar la elección en el Estado de México, no para revertir la victoria de la maestra Delfina Gómez, sino para reducir la ventaja de la morenista de 8.3 puntos a 5 o 6. Así lo planteó ayer el presidente nacional del PRI, aliados de la Alianza Va por México, según fuentes de la coalición opositora. No a todos en la alianza les parece una buena idea impugnar una ventaja tan amplia. La coalición se vería mal, reconocen. Los aliados del priista le pidieron esperar el cómputo final de la votación para tomar una decisión sobre si impugnan o no. Alrededor de 2,000 casillas están sujetas a revisión por alguna de las 6 causales que son motivo de nulidad. Para el PRD, integrante de la Alianza Va por el Estado de México, es una jugada de alto riesgo. Sacó 2.97% de los votos computados. Le faltan 3 centésimas para conservar el registro. Los militantes del Sol Azteca le apuestan a los votos nulos para alcanzar el 3% de la votación que necesitan para mantenerse como partido. Pueden crecer hacia arriba con la impugnación que quiere Alito, pero es un riesgo innecesario que no va a revertir el resultado y sí puede reducir el porcentaje de votos del partido más pequeño de la alianza. Interesante el balance de los resultados que publicó ayer Integralia, la consultora que encabeza el ex consejero presidente del IFE o INE, Luis Carlos Ugalde. Proclama a Morena como el ganador político de la jornada del domingo. Triunfó en la entidad más poblada del país y el bastión histórico del PRI, subrayó. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Representantes de la industria turística y académicos chinos han anunciado su compromiso de promover una transformación hacia un desarrollo verde y de bajo carbono en la industria en medio de la era pospandemia. Estas declaraciones se hicieron durante un foro de desarrollo turístico celebrado el 19 de mayo en Tengchong, provincia suroeste de Yunnan. El sector turístico de China, que se vio gravemente afectado por la pandemia de COVID-19, ha experimentado un fuerte repunte desde que el país comenzó a flexibilizar las medidas de respuesta y control en enero. Durante la jornada feriada del Día del Trabajo, los ciudadanos chinos realizaron 274 millones de viajes domésticos, lo que representó un aumento del 70.83%. Tu micrófono. Perdón. Vamos con Mauricio Jalife, que nos señala que en estas épocas preelectorales hay que estar muy, muy cuidadosos con los asuntos de patentes, marcas y derechos de autor. Vamos contigo, Mauricio. Eduardo, como siempre, mucho gusto saludarte, igual que a nuestros amigos de En torno al dinero. Y bueno, pues entrando ahorita justo al tema de campañas políticas, ya, pues la realidad es que creo que desde ahorita hasta las próximas elecciones presidenciales, a mediados del próximo año, pues creo que no dejaremos de hablar de este tema y pues en materia de propiedad intelectual, cómo esta materia, esta disciplina, esta legislación llega a impactar en todos estos asuntos. No ha sido raro, Lalo, a lo largo de los últimos tiempos, yo creo que de hace unos 15, 20 años para acá, que se recurra a la propiedad intelectual como un mecanismo para apropiarse de ciertos conceptos, de ciertas palabras, de ciertas frases, y con eso pues buscar algún nivel de exclusividad de cara, digamos, a lo que sería pues una clientela electoral. Aquí, pues digamos que la analogía toma matices interesantes porque cuando hablamos de marcas, pues normalmente hablamos de productos y servicios, hablamos de un ambiente comercial. Sin embargo, cuando hablamos de campañas políticas, pues tendríamos que ver cómo una campaña política o un político en sí mismo se vuelve un producto o se puede prestar un servicio. Las marcas han tomado tal relieve a nivel internacional y su régimen y su regulación que finalmente se aplican marcas pues prácticamente para todo, para nombrar edificios o para nombrar equipos de fútbol o deportivos o para
apropiarse de marcas de calles, nombres de calles, en fin. La realidad es que tienen una adaptabilidad y una versatilidad pues universal, son muy maleables y se ajustan prácticamente a cualquier requerimiento y son apropiables, y de esa manera se puede de alguna forma reclamar exclusividad. Y consecuentemente hay algunas frases, por ejemplo, que algunos institutos políticos registran y utilizan de manera exclusiva y reclaman cuando alguien eventualmente se pretende apropiar de ellas, con pues las adaptaciones que el caso de la especialidad, digamos, de estos productos o servicios en el ambiente político requiere. En otros ámbitos, Lalo, la verdad es que se pretende a veces abusar de lo que sería la protección de los derechos autorales. En algunos casos hemos visto que ciertos partidos políticos, por ejemplo, acusan de plagio a alguien más por apoderarse de la novedad de un concepto o de una propuesta. No es pues sabido que gran parte, digamos, a veces de las plataformas políticas de los partidos pues asientan en ciertas propuestas que muchas veces inclusive pues son copiadas de otras latitudes, de otros países, de otras regiones, que son traídas a México, adaptadas, o que efectivamente son resultado del ingenio pues de ciertos grupos que pretenden algunas soluciones novedosas. Sin embargo, el derecho de autor no está diseñado de esa manera para apropiarse de ideas, sino solamente de la forma de expresión de las ideas, y consecuentemente pues es un exceso decir que respecto de un concepto o de una propuesta hay un plagio de parte de otro político o de otro grupo antagonista que de alguna manera pues pretende también autonombrarse o aparecer como los que están ideando una determinada solución o una opción o simplemente un posicionamiento. Eso es llevar las cosas demasiado lejos. El derecho de autor no funciona de esa manera. Insistimos, en el derecho de autor no te apropias de ideas, solamente de la forma de expresar ideas, que es un concepto esencial, un pilar del derecho de autor, pero que bueno, pues eventualmente es citado de esta forma genérica, como una manera de decir, somos los autores de un concepto y hay alguien más que lo pretende utilizar. Así que bueno, será interesante desde el punto de vista de propiedad intelectual, pues observar cómo se van conduciendo estos temas. Hay que recordar, hay muchos políticos que han tratado de registrar sus nombres como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pretendiendo con ello una exclusividad que evidentemente no pueden lograr para que su nombre no sea utilizado en medios de comunicación o de información, porque simplemente es una labor informativa, no se está usando el nombre como marca para distinguir ni un producto ni un servicio, y consecuentemente hay obviamente una repercusión en el campo de las marcas y de otras figuras de propiedad industrial, pero no necesariamente con los alcances que a veces se le pretende dar. Hasta aquí el comentario, querido Eduardo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, pues estaremos comentando estos temas y en lo particular más adelante. Aunque sea rápido, dilo, Juan, por favor, ¿hoy qué se subasta? Hoy se subasta un rubí de 55 quilates en Sotheby's, en Nueva York. Es el más grande del mundo, pero en cuanto a ser vendido o subastado, porque todavía hay más grandes. Uno, por ejemplo, una de las coronas de los reyes de Inglaterra. Ah, ya, no me digas. Mañana damos detalles, ¿no? ¿Hoy se subasta? Sí, hoy se subasta. Entonces tendrá resultados de la subasta hoy mismo, supongo. Esperemos que sí. Ok, bueno, muchas gracias por la información. Gracias, nos despedimos, Vero. Gracias, más merezco, pero con eso me conformo. Felicidades, Vero. Muchas gracias. Igualmente, felicidades, festejen hoy el día de Corpus, como tengan a bien hacerlo. Muchas gracias por su sintonía y Gracias. Mañana nos vemos a las 6 de la mañana. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.
momento todavía no entra. Entonces yo voy a aprovechar esta ventanilla de tiempo, que serán como 10 días, pues para que el presidente me dé el derecho de réplica. O sea, yo tengo pensado mandarle hoy un correo al vocero y pues seguramente él ya fue notificado igual que yo, pues para ver que le ponga fecha para ir a la mañanera. Y si no, pues el próximo lunes les haré llegar el amparo, estaré ahí afuera de la mañanera. Pues decirle al presidente que yo lo único que quiero es decir lo que sí dije en la Feria del Libro de Guadalajara.